Cuando el teléfono sonó a las 3 de la madrugada, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero nunca imaginé que lo que escucharía esa noche me llevaría a descubrir una conspiración tan retorcida que haría temblar los cimientos de todo lo que creía sobre la familia, la confianza y el amor. Mi nombre es Alejandro Morales, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo la mentira más cruel casi me arrebata a la única persona que me quedaba en este mundo, mi hija Lucía. La voz al otro lado de la línea era de Martín, mi yerno. Hablaba con una calma antinatural casi ensayada que me erizó la piel desde el primer momento. Alejandro, es sobre Lucía. Hubo complicaciones en el parto. Debes venir al Hospital San Rafael inmediatamente. Colgó antes de que pudiera hacer preguntas. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves del coche. El trayecto de 40 minutos hasta el hospital fue una tortura. Las calles vacías de la madrugada se extendían como un túnel oscuro hacia un destino que mi corazón ya presentía terrible. Llegué al hospital con el alma en vilo. El olor a desinfectante y enfermedad me golpeó al cruzar las puertas automáticas. Corrí hacia la sala de maternidad, donde encontré a Martín rodeado de su familia. Su madre, doña Remedios, una mujer de mirada dura y labios apretados que siempre me había tratado con desdén apenas disimulado. Su padre, don Augusto, un hombre corpulento de gestos autoritarios, y sus dos hermanos mayores, Roberto y Fernanda, quienes me miraron con una mezcla de lástima y algo que no pude descifrar en ese momento. Parecían un muro humano, una barrera entre yo y la verdad. ¿Dónde está Lucía? ¿Cómo está mi hija? Las palabras salieron de mi garganta como un grito ahogado. Martín bajó la mirada. Doña Remedios dio un paso al frente, colocándose entre su hijo y yo, como si necesitara protegerlo de mi desesperación. Alejandro, siéntese. Debe ser fuerte. Su tono era firme, casi ceremonioso, como si estuviera recitando un discurso preparado. Lucía no lo logró. Perdió mucha sangre durante el parto. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el mundo se detuvo. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme contra la pared. No, eso no puede ser. Quiero verla. Necesito ver a mi hija. Me dirigí hacia el pasillo que conducía a las habitaciones, pero Roberto me bloqueó el paso con su cuerpo macizo. No es recomendable, Alejandro. Está siendo preparada por el personal del hospital. Es mejor que la recuerde como era. ¿Preparada? ¿Qué demonios significaba eso? Es mi hija, tengo derecho a verla. Mi voz retumbó en el pasillo, haciendo que varias enfermeras voltearan a mirarnos. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Martín finalmente habló. Su voz apenas un murmullo. El bebé sobrevivió. Es un niño. Está en cuidados intensivos neonatales. Pero los médicos dicen que estará bien. Debería haber sentido alegría, un destello de luz en medio de la oscuridad, pero algo en la forma en que lo dijo, en la manera en que toda la familia Sandoval me observaba, encendió una alarma en mi interior. Sus ojos no mostraban el dolor de quien acaba de perder a un ser querido. Había algo calculado en sus expresiones, algo ensayado. Quiero los detalles. Quiero hablar con el médico que atendió a Lucía. Quiero ver los reportes. Don Augusto se aclaró la garganta, su voz profunda llenando el espacio. Todo está en orden, Alejandro. El doctor Valenzuela está terminando el papeleo. Fue una embolia pulmonar, complicación rara pero documentada. Estas cosas pasan. Mi hija, mi Lucía, la niña que había criado solo después de que Elena muriera hace 2 años, simplemente había desaparecido y ellos hablaban como si fuera un trámite administrativo. Intenté una vez más acercarme a las habitaciones, pero esta vez fue Fernanda quien me detuvo, colocando una mano en mi hombro con una fuerza sorprendente para su delgada figura. Alejandro, por favor, está alterado, necesita descansar, vaya a casa. Nosotros nos encargaremos de todo. Los arreglos funerarios, el bebé, todo. La palabra todo resonó en mi cabeza como una campana de advertencia. ¿Por qué tanta insistencia en apartarme? ¿Por qué esa urgencia en que me fuera? Algo en mi interior, un instinto de supervivencia, o quizás la voz de Elena desde algún lugar más allá de la muerte, me dijo que no debía insistir en ese momento. Debía ser inteligente. Tienen razón, dije, forzando mi voz a sonar quebrada y derrotada. Necesito tiempo para procesar esto. Pa y cómo se relajaban visiblemente,
cómo intercambiaban miradas de alivio. Doña Remedios asintió con satisfacción. Es lo mejor. Mañana hablaremos con calma sobre los preparativos. Salí del hospital con pasos lentos, encorvado por el supuesto peso del dolor, pero en mi interior una certeza cristalina había tomado forma. Algo estaba terriblemente mal. Lucía no podía estar muerta. No así. No sin que yo pudiera despedirme. No sin que hubiera algo más detrás de todo esto. Subí a mi coche y conduje unas cuadras antes de estacionarme en una calle lateral. Miré el reloj, las 5:15 de la mañana. Esperaría. Dejaría que creyeran que me había ido a casa a llorar mi pérdida. Pero cuando cayera la noche, volvería. Y esta vez, nadie me detendría de descubrir la verdad. La tarde transcurrió como una eternidad. Regresé a mi casa, esa casa que había compartido con Elena durante 35 años y que ahora se sentía como un mausoleo vacío. Cada rincón me gritaba recuerdos de Lucía, la foto de su graduación en la repisa, sus zapatos de ballet olvidados en el closet del pasillo, el último mensaje de texto que me había enviado hace 3 días. Papá, el bebé ya está por llegar. Estoy nerviosa pero feliz. Te amo. ¿Cómo podía estar muerta? ¿Cómo podía el universo ser tan cruel de arrebatármela justo cuando estaba a punto de comenzar su propia familia? Pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. No todavía. Saqué una vieja libreta donde Elena solía anotar recetas y comencé a escribir todo lo que había observado en el hospital. Los gestos de la familia Sandoval, sus palabras exactas, la cronología de los eventos. Elena había sido periodista antes de que Lucía naciera y me había enseñado que los detalles importan, que las inconsistencias revelan verdades ocultas. Cuando algo no tiene sentido, mi amor, solía decir, es porque alguien está tratando de que tenga sentido a la fuerza. Martín había llamado a las 3 de la madrugada. Según él, el parto había tenido complicaciones, pero Lucía tenía una cesárea programada para las 10 de la mañana de ese mismo día. Lo sabía porque me lo había dicho personalmente, emocionada, hace una semana. ¿Por qué habría dado a luz en medio de la noche? ¿Por qué nadie me había llamado antes si sabían que habría un parto de emergencia? ¿Y la familia Sandoval? ¿Por qué estaban todos allí, completamente vestidos y aparentemente alerta a las 3 de la madrugada? Era como si hubieran estado esperando. Recordé la primera vez que Lucía me presentó a Martín hace 3 años. Fue en un restaurante elegante del centro, uno de esos lugares donde los meseros hablan en voz baja y las velas parpadean sobre manteles blancos inmaculados. Martín llegó con un traje perfectamente planchado, un reloj caro en la muñeca y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era arquitecto, dijo, trabajaba en la firma de su padre. Hablaba bien, tenía modales impecables, pero había algo en él que me inquietaba. Una frialdad, una distancia emocional que contrastaba con la calidez desbordante de mi hija. Elena había muerto 6 meses antes de ese encuentro. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado. Lucía había estado destrozada, y yo también. En nuestro dolor compartido nos habíamos vuelto más cercanos que nunca. Ella era mi ancla, mi razón para levantarme cada mañana. Pero luego llegó Martín, y poco a poco Lucía comenzó a cambiar. Se volvió más distante, más reservada. Las llamadas telefónicas diarias se convirtieron en semanales. Las visitas dominicales desaparecieron. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me aseguró que era solo el trabajo, la vida de casada, los ajustes normales, pero yo sabía que había algo más. En la boda, celebrada hace 1 año y medio, la familia Sandoval había dominado todo. Doña Remedios eligió el lugar, el menú, hasta el color de las flores. Lucía, mi hija, que siempre había sido tan decidida y segura de sí misma, simplemente asentía y aceptaba. Cuando intenté hablar con ella en privado, me dijo, «Papá, solo quiero que todos estén felices. No quiero problemas». ¿Problemas? ¿Qué clase de familia amenaza con problemas en preparativos de boda? Me serví un whisky, el mismo que Elena y yo solíamos compartir en las noches después de que Lucía se iba a dormir. El líquido ámbar quemó mi garganta, pero el dolor físico era bienvenido, una distracción del tormento en mi pecho. Miré el reloj, las 7 de la tarde. Tenía que esperar hasta después de las 10, cuando los turnos del hospital cambiaran y hubiera menos personal en los pasillos. Me duché, me afeité y me vestí con ropa oscura. No sabía exactamente qué iba a hacer cuando llegara al hospital, pero sabía que necesitaba respuestas.
Revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Martín y un mensaje de texto. Alejandro, entiendo su dolor. Mañana a las 10 a.m. nos reuniremos en la funeraria Jardines del Recuerdo para discutir los arreglos. Por favor, esté allí. El bebé está estable. Lo mantendremos informado. La funeraria. Ya habían elegido la funeraria. Mi hija supuestamente había muerto hace menos de 24 horas y ellos ya tenían todo organizado. La rabia brotó en mi interior como lava hirviente. Estos bastardos estaban jugando conmigo y yo necesitaba descubrir por qué. A las 10:30 de la noche, conduje de regreso al Hospital San Rafael. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, iluminado por farolas que proyectaban sombras largas y distorsionadas. Estacioné lejos de la entrada principal y entré por la puerta de emergencias, donde el caos de siempre proporcionaba una cobertura perfecta. Nadie se fijaba en un hombre mayor con aspecto cansado en un hospital a esa hora. Subí por las escaleras hasta el 3er piso, donde estaba la sala de maternidad. Los pasillos estaban en penumbras, con solo las luces de emergencia proporcionando una iluminación fantasmal. Una enfermera pasó junto a mí con una bandeja de medicamentos, demasiado ocupada para prestarme atención. Me moví con cuidado revisando las placas en cada puerta. Habitación 301, 302, 303. Entonces la escuché. La voz de Martín, baja pero clara, saliendo de la habitación 307. Me pegué a la pared conteniendo la respiración y me acerqué lentamente. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz y de conversación. ¿Cuánto tiempo más tendremos que mantenerla sedada? Era la voz de Martín, tensa y ansiosa. El doctor Valenzuela dice que al menos una semana más. Doña Remedios, su tono era frío y calculador. Para entonces ya habrás firmado todos los papeles. La herencia de Elena, la casa, las cuentas bancarias. Todo pasará a tu nombre como viudo. ¿Y si despierta? La voz de Martín tembló ligeramente. No despertará. Era don Augusto quien hablaba ahora. Valenzuela sabe lo que hace. La dosis es suficiente para mantenerla en coma sin levantar sospechas. Y si hay algún problema, bueno, los accidentes pasan en los hospitales. Mi sangre se heló. Las piernas casi me fallan. Lucía estaba viva. Mi hija estaba viva, pero la tenían sedada, prisionera en su propio cuerpo. La ira, el horror y el alivio chocaron en mi interior como olas en una tormenta. ¿Y el viejo? Preguntó Roberto, su voz cargada de desprecio. ¿Crees que se lo tragó? Alejandro es un tonto sentimental, respondió Martín con una risa amarga. Está destrozado. Para mañana estará firmando lo que le pongamos enfrente. Solo quiere ver a su nieto. Doña Remedios agregó, el bebé es nuestra garantía. Si Alejandro hace preguntas, le recordamos que somos la única familia que le queda al niño, que necesita ser razonable por el bien de su nieto. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Habían planeado todo esto. El falso parto de emergencia, la supuesta muerte de Lucía, la manipulación emocional. Me estaban usando mi amor por mi hija y mi nieto para robarme todo. Y lo peor de todo, estaban dispuestos a dejar a Lucía en coma indefinidamente. O quizás algo peor. Me alejé de la puerta con pasos silenciosos, mi mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. No podía enfrentarlos ahora. Eran 4 contra 1, y probablemente tenían al doctor Valenzuela y quién sabe cuántos más de su lado. Necesitaba ayuda, necesitaba un plan, necesitaba evidencia que destruyera su conspiración y salvara a mi hija. Salí del hospital como un fantasma, invisible y silencioso. En mi coche, con las manos aún temblando en el volante, hice una promesa. Lucía, mi amor, te sacaré de allí y haré que estos monstruos paguen por cada segundo de sufrimiento que te han causado. La guerra acababa de comenzar. No dormí esa noche. ¿Cómo podría hacerlo sabiendo que mi hija yacía en una cama de hospital, drogada y prisionera de las mismas personas que juraron amarla? Me senté en el estudio que Elena había convertido en su refugio personal, rodeado de sus libros y fotografías, buscando en los recuerdos alguna clave que me hubiera perdido, alguna señal de advertencia que hubiera ignorado. La lámpara del escritorio proyectaba un círculo de luz amarillenta sobre el desorden de papeles que había comenzado a acumular. Notas, fechas, nombres. Tenía que entender cómo había llegado mi familia a este abismo. Saqué el álbum de fotos familiar, ese tesoro de momentos congelados en el tiempo.
Allí estaba Lucía a los 5 años, con su primer vestido de ballet, sus ojos enormes brillando con una inocencia que me partía el alma ahora. Elena detrás de ella, sus manos suaves en los hombros de nuestra hija, su sonrisa radiante. Va a ser bailarina, ya lo verás, me había dicho Elena esa tarde. Y por un tiempo, parecía que así sería. Lucía había bailado hasta los 16 años, hasta que una lesión en la rodilla terminó con ese sueño, pero se había adaptado como siempre hacía. Decidió estudiar diseño gráfico, encontró su pasión en crear cosas hermosas con sus manos, aunque fueran digitales en lugar de físicas. Pasé las páginas lentamente, observando cómo mi niña crecía ante mis ojos. Su graduación de preparatoria, su primer día en la universidad, aquel viaje a Oaxaca que hicimos los tres cuando ella tenía 20 años. En cada fotografía, Elena y yo la rodeábamos como guardias protectores. Nunca imaginamos que habría amenazas contra las cuales no podríamos defenderla. Nunca pensamos que el peligro vendría disfrazado de amor y matrimonio. La fotografía donde Lucía apareció por primera vez con Martín estaba casi al final del álbum. Era de una cena navideña, hacía 3 años. Elena ya estaba enferma para entonces, aunque ninguno de nosotros sabía cuán poco tiempo le quedaba. En la foto, Lucía sonreía, pero había una tensión en sus ojos que no había notado en ese momento. Martín estaba a su lado, impecable como siempre, una mano posesivamente en la cintura de mi hija. Ahora, mirando esa imagen con el conocimiento de lo que vendría después, podía ver lo que me había negado a ver entonces. La forma en que la sujetaba no era protectora sino controladora. Elena había tenido reservas sobre Martín desde el principio. Me lo había dicho una noche, semanas después de que Lucía nos lo presentara. Estábamos en la cama, en la oscuridad, y su voz había sonado preocupada. «Ale, hay algo en ese muchacho que no me gusta». La forma en que habla sobre Lucía, como si fuera una posesión, como si fuera un premio que ganó. Le había restado importancia, diciéndole que estaba siendo sobreprotectora, que Lucía era adulta y podía tomar sus propias decisiones. Elena había insistido: «Una madre sabe estas cosas. Prométeme que cuidarás de ella si algo me pasa». Esa conversación me atormentaba ahora. Elena había visto lo que yo me negaba a ver porque estaba demasiado absorto en mi propio dolor por su enfermedad. 2 meses después de esa conversación, el cáncer se la llevó. Fue rápido y brutal. Un día estaba débil, pero aún con nosotros, haciendo planes para el futuro, hablando de los nietos que esperaba conocer algún día. Al día siguiente, entró en coma. 3 días después se fue. Lucía quedó destrozada. Ella y Elena habían sido más que madre e hija. Eran mejores amigas, confidentes, cómplices. Durante las semanas posteriores al funeral, Lucía apenas comía, apenas dormía. Yo tampoco estaba mejor. Nos aferramos el uno al otro como náufragos en un mar tormentoso. Y entonces, con una velocidad que debería haberme alarmado, Martín se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Apareció con comida cuando no teníamos fuerzas para cocinar. Se ofreció a ayudar con el papeleo interminable que sigue a una muerte. Organizó la venta de algunos de los efectos personales de Elena que ni Lucía ni yo podíamos soportar tocar. En ese momento, lo vi como un acto de bondad. Ahora entendía que era algo mucho más calculado. Estaba estudiándonos, aprendiendo sobre nuestras finanzas, nuestras propiedades, nuestras vulnerabilidades. 6 meses después del funeral de Elena, Martín y Lucía anunciaron su compromiso. Fue repentino, sin la larga preparación que imaginé que mi hija querría. «¿Por qué la prisa?», le pregunté en privado. Lucía me miró con ojos cansados y dijo: «Papá, la vida es corta. Mamá nos enseñó eso. No quiero esperar para ser feliz». Era feliz. Ahora me preguntaba si esas palabras habían sido suyas o si Martín las había plantado en su mente como semillas venenosas. La boda fue una producción orquestada completamente por la familia Sandoval. Conocí a doña Remedios y don Augusto durante la primera reunión de planificación en su mansión en Las Lomas. La casa era ostentosa, llena de muebles caros y arte que gritaba dinero, pero carecía de calidez. Doña Remedios me había saludado con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises y calculadores. «Alejandro, qué placer finalmente conocerlo. Martín nos ha contado tanto sobre usted y la pobre Elena. ¡Qué tragedia!». La forma en que dijo «pobre Elena» me había irritado incluso entonces. Había una condescendencia en su tono,
como si Elena hubiera sido menos que ella de alguna manera. Don Augusto había sido más directo. Supongo que está contento de que alguien cuide de Lucía ahora. Debe ser difícil para un hombre solo criar a una hija adulta, como si yo fuera incapaz, como si Lucía fuera una carga de la que estaba ansioso por deshacerme. Durante los meses previos a la boda, intenté mantener el contacto con Lucía, pero cada vez era más difícil. Martín siempre estaba allí, siempre con una razón por la cual no podían visitarme o por qué tenían que cortar la conversación telefónica. Tenemos una cena con clientes. Lucía necesita descansar. Estamos ocupados con los preparativos de la boda. Siempre excusas, siempre barreras entre mi hija y yo. La boda en sí fue un evento espectacular en un jardín elegante, con 200 invitados, la mayoría amigos y asociados de negocios de los Sandoval. Mis propios invitados, viejos amigos de Elena y míos, parecían incómodos y fuera de lugar entre tanta opulencia. Durante el vals padre-hija, Lucía me había susurrado al oído: «Te amo, papá. Sé que esto no es lo que mamá hubiera querido, pero estoy tratando de ser feliz». Esas palabras me habían confundido entonces. Ahora resonaban con un significado completamente diferente. Lucía sabía que algo estaba mal, pero estaba atrapada. Después de la boda, las cosas empeoraron. Lucía dejó su trabajo en el estudio de diseño donde había trabajado durante 5 años. «Martín dice que no necesito trabajar», me explicó por teléfono. «Quiere que me enfoque en preparar nuestro hogar, en planear nuestra familia». Pero en su voz había una nota de resignación que me alarmó. Le pregunté si eso era lo que ella quería. Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Es lo que es mejor para nosotros», respondió finalmente. Intenté visitarla en su nueva casa, un departamento elegante en Polanco que los padres de Martín habían comprado para ellos como regalo de bodas. Pero Martín siempre tenía razones para posponer las visitas. «Lucía no se siente bien. Estamos redecorado. Es un mal momento». Las pocas veces que logré verla, siempre estaba Martín presente, supervisando cada palabra, cada gesto. Lucía se había vuelto callada, reservada, una sombra de la mujer vibrante que había sido. Entonces, hace 6 meses, Lucía me llamó llorando. «Papá, estoy embarazada». Debería haber sido una noticia feliz, pero su voz estaba cargada de miedo. «¿Qué pasa, mi amor? ¿No es esto lo que querías?». Ella sollozó. «No sé si estoy lista. No sé si puedo hacer esto. Martín está tan emocionado y su familia ya está planeando todo, y yo solo necesitaba escuchar tu voz». Logré convencerla de que nos encontráramos en un café al día siguiente, sin Martín. Cuando la vi entrar al café, casi no la reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras, su cabello no tenía el brillo de siempre. Nos sentamos en un rincón apartado y por primera vez en meses Lucía me habló con honestidad. «Papá, cometí un error. Martín no es quien pensé que era. Su familia me asfixian, controlan todo, el dinero, mis horarios, mis amistades. He perdido contacto con todos mis amigos y ahora con el bebé será peor». Le tomé las manos que temblaban. «Entonces déjalo. Ven a casa. Te ayudaré». Pero el miedo en sus ojos era palpable. «No puedes entender, papá. No es tan simple. Han invertido tanto en mí, en nosotros. Martín dice que le debo a su familia respeto y gratitud, y ahora con el bebé no puedo privar a mi hijo de su padre». Intenté razonar con ella, pero estaba claro que había sido manipulada psicológicamente hasta el punto de creer que no tenía salida. Me fui de ese café con el corazón roto y una impotencia devastadora. Ahora, sentado en el estudio de Elena, rodeado de recuerdos y fotografías, entendía que ese había sido el momento crucial. Debía haber actuado entonces. Debía haber investigado a la familia Sandoval, haber encontrado ayuda legal, haber hecho algo, cualquier cosa. En cambio, me convencí de que cuando el bebé naciera, las cosas mejorarían, que el amor de Lucía por su hijo le daría la fuerza para liberarse. Qué tonto había sido, qué ingenuo, y ahora mi hija pagaba el precio de mi cobardía. El reloj marcaba las 4 de la mañana. En unas horas se suponía que debía reunirme con los Sandoval en la funeraria para planear el funeral de mi hija. Un funeral para una mujer que no estaba muerta, sino prisionera. La ironía grotesca de la situación me habría hecho reír si no estuviera tan lleno de rabia. Pero no iría a esa reunión, no todavía. Primero necesitaba aliados, necesitaba construir un caso,
Necesitaba encontrar la manera de exponer a estos monstruos y salvar a Lucía. Tomé mi teléfono y busqué un nombre en mis contactos. Doctora Patricia Robles. Había sido compañera de universidad de Elena, su mejor amiga durante años, y ahora era jefa de pediatría en el Hospital Central. Si alguien podía ayudarme a navegar el sistema médico y descubrir qué estaba pasando realmente, era Patricia. La llamaría tan pronto como amaneciera. Mientras tanto, había trabajo que hacer. Abrí mi laptop y comencé a buscar información sobre la familia Sandoval. Era hora de aprender todo sobre mis enemigos, porque eso era lo que eran ahora, enemigos en una guerra que ellos habían comenzado, pero que yo estaba decidido a terminar. La madrugada me encontró frente a la pantalla de mi computadora, los ojos ardiendo por la falta de sueño y las horas de investigación. Lo que había descubierto sobre la familia Sandoval en las últimas horas era mucho peor de lo que había imaginado. No eran simplemente una familia adinerada y controladora, eran una organización criminal disfrazada de respetabilidad burguesa. Cada clic, cada documento que encontraba, revelaba otra capa de corrupción y engaño. Había subestimado gravemente a estas personas, y ese error casi le había costado la vida a Lucía. Augusto Sandoval Mendoza, el patriarca, había construido su fortuna en el negocio de la construcción durante los años 80 y 90. En la superficie, Sandoval Construcciones S.A. DCB era una empresa legítima responsable de varios desarrollos residenciales en la ciudad, pero una búsqueda más profunda en los archivos de noticias reveló un patrón preocupante. 3 de sus proyectos más grandes habían colapsado parcialmente en la última década, resultando en la muerte de 6 trabajadores en total. En cada caso, las investigaciones habían sido suspendidas misteriosamente. Los expedientes judiciales desaparecían. Los testigos se retractaban de sus declaraciones. El dinero, evidentemente, compraba silencios y hacía desaparecer culpas. Encontré un artículo de investigación de hace 8 años, escrito por un periodista llamado Marcos Fuentes. El titular decía: Sandoval Construcciones, Imperio Empresarial o Castillo de Naipes. El artículo detallaba irregularidades en las licitaciones públicas, materiales de construcción de calidad inferior a la especificada y vínculos sospechosos con funcionarios gubernamentales corruptos. Fuentes había sido exhaustivo en su investigación, presentando documentos, entrevistas, fotografías. 2 semanas después de que el artículo fuera publicado, el periódico emitió una retractación completa. Marcos Fuentes fue despedido y luego, 3 meses después, murió en un accidente automovilístico. El caso fue cerrado rápidamente como conductor bajo influencia del alcohol, a pesar de que sus colegas insistieron en que Marcos nunca bebía. Don Augusto no trabajaba solo. Su esposa, Remedios Villarreal de Sandoval, era la verdadera mente maestra detrás del imperio familiar. Provenía de una familia de abogados y políticos y había utilizado esas conexiones para construir una red de influencia que se extendía por todo el sistema judicial y gubernamental local. Su nombre aparecía en las juntas directivas de varias organizaciones benéficas y culturales, una fachada perfecta de respetabilidad. Pero detrás de las galas de caridad y las sonrisas para las cámaras, doña Remedios era despiadada. Encontré registros de al menos 4 demandas civiles contra ella en los últimos 15 años, todas relacionadas con disputas de propiedad. En cada caso, las personas que la demandaron terminaron retirando sus demandas o, en un caso particularmente inquietante, simplemente desaparecieron del registro público. Una mujer llamada Teresa Guzmán había acusado a doña Remedios de fraude inmobiliario en 2015. El caso parecía sólido, con evidencia documental de que Remedios había falsificado firmas para apropiarse de una propiedad heredada. Pero 2 semanas antes de la fecha del juicio, Teresa retiró todos los cargos. Intenté buscar más información sobre Teresa Guzmán. No encontré nada después de 2015. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Roberto Sandoval Villarreal, el hijo mayor, había seguido los pasos de su padre en el negocio de la construcción. Tenía 38 años y su historial era igual de turbio. Había sido arrestado 2 veces por asalto agravado en su juventud, pero ambos casos fueron desestimados por falta de evidencia. Las víctimas, en ambos casos mujeres jóvenes, retiraron sus acusaciones. Una de ellas, según descubrí en un foro de discusión en línea,
había recibido una compensación generosa para mantener su silencio. Roberto era conocido en ciertos círculos como alguien violento cuando bebía, alguien con un temperamento explosivo que la familia Sandoval trabajaba arduamente para mantener oculto. Fernanda Sandoval Villarreal, de 35 años, era quizás la más peligrosa de todos porque era la menos obvia. Abogada de profesión, especializada en derecho corporativo y sucesiones, Fernanda era la arquitecta legal de los esquemas de la familia. Había estudiado en la misma universidad privada prestigiosa donde Elena había dado clases de periodismo ocasionalmente. De hecho, encontré una foto en el archivo de la universidad donde Elena aparecía en el fondo de una ceremonia de graduación. Fernanda estaba en primer plano, recibiendo un premio por excelencia académica. ¿Habría conocido Elena a Fernanda? ¿Habría visto algo en ella que la alertara? Fernanda se especializaba en encontrar lagunas legales y explotar debilidades en contratos y testamentos. Había ayudado a varias viudas a reclamar herencias cuestionables en los últimos años. Su tasa de éxito era sospechosamente alta. En un caso que encontré enterrado en los registros judiciales, una anciana de 82 años había cambiado su testamento 2 semanas antes de morir, dejando su considerable fortuna a un cuidador que resultó ser un primo lejano de Fernanda. Los hijos de la anciana habían alegado influencia indebida y deterioro cognitivo, pero Fernanda había presentado una batería de evaluaciones médicas que demostraban la competencia mental de la anciana. El caso fue desestimado. Los hijos se quedaron con nada. Y luego estaba Martín, el más joven a sus 29 años, el hijo consentido, el príncipe heredero. En la superficie, parecía el menos involucrado en las actividades turbias de la familia. Era arquitecto, trabajaba en proyectos de diseño para la empresa familiar, mantenía un perfil público limpio. Pero mientras más investigaba, más claro se volvía que Martín era el cebo perfecto. Guapo, educado, encantador cuando necesitaba serlo. Su trabajo era identificar objetivos vulnerables, mujeres con recursos, mujeres solas, mujeres en duelo. Lucía no había sido la primera. Encontré referencias a 2 relaciones anteriores de Martín, ambas con mujeres de familias acomodadas. La primera, una mujer llamada Valeria Ochoa, había estado comprometida con Martín hace 5 años. El compromiso se rompió repentinamente y Valeria se mudó a Guadalajara poco después. Intenté encontrar información de contacto para ella, pero sus redes sociales habían sido cerradas y no había rastro de ella en búsquedas públicas. La segunda, Diana Ruiz, había salido con Martín durante 8 meses hace 3 años. Diana provenía de una familia adinerada de Monterrey. Su padre había muerto recientemente cuando comenzó a salir con Martín, dejándola como única heredera de un negocio textil. La relación terminó abruptamente cuando Diana, según un artículo en la sección de sociales, decidió tomarse un tiempo para concentrarse en su bienestar personal. Código para algún tipo de crisis o colapso nervioso. El patrón era claro. Martín identificaba mujeres vulnerables con recursos, las cortejaba, y cuando la relación avanzaba lo suficiente, la familia Sandoval se movía para extraer lo que pudieran. Si la mujer se resistía o se volvía problemática, era descartada. Pero Lucía era diferente. Lucía estaba embarazada, y según la ley mexicana como esposo y padre del hijo de Lucía, Martín tenía derechos significativos sobre cualquier propiedad o herencia que ella poseyera. La herencia de Elena, por supuesto. Todo encajaba ahora. Elena había sido meticulosa con sus finanzas. Como profesora universitaria y periodista independiente, no había acumulado una fortuna masiva, pero sí había sido cuidadosa y prudente. Teníamos la casa completamente pagada, en una zona que se había revalorizado significativamente en los últimos años. Fácilmente valía 3 millones de pesos en el mercado actual. Teníamos ahorros, inversiones modestas pero sólidas, y estaba el seguro de vida de Elena, $500,000 de pesos que había quedado en un fideicomiso para Lucía. Cuando Elena murió, Lucía heredó todo esto. Yo había insistido en que fuera así. «Es tu madre», le había dicho a Lucía cuando estábamos revisando el testamento de Elena con el notario. «Este es su legado para ti. Yo no lo necesito. La casa es tuya. Los ahorros son tuyos. Construye tu vida con ellos». Lucía había llorado y me había abrazado,
diciéndome que siempre cuidaría de mí, que nunca me dejaría solo. Qué irónica era ahora esa promesa. La familia Sandoval había visto una oportunidad, una joven heredera, vulnerable por la pérdida de su madre, emocionalmente frágil. Martín se había acercado a ella con el timing perfecto, y una vez casados, había comenzado el proceso de transferir el control de esos activos. Revisar mis propios registros y documentos me tomó otra hora, pero lo que encontré me heló la sangre. 2 meses después de la boda, Lucía había agregado a Martín como copropietario de la casa. 3 meses después de eso, él había sido agregado a todas sus cuentas bancarias. Hace 4 meses, poco después de anunciar su embarazo, Lucía había firmado un poder notarial dándole a Martín autoridad para tomar decisiones financieras en su nombre en caso de incapacidad. Y la semana pasada, según un documento que encontré en los registros públicos en línea, Lucía había firmado un nuevo testamento. No había visto ese documento, pero podía adivinar su contenido. En caso de su muerte, todo pasaría a Martín. Y con un bebé recién nacido, Martín tendría control total no solo de la herencia de Elena, sino también de la custodia y cualquier recurso destinado al niño. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. El plan de los Sandoval era brillante en su maldad. No podían simplemente matar a Lucía. Eso levantaría demasiadas sospechas, especialmente con un padre vigilante. Pero si Lucía quedaba en coma, incapacitada indefinidamente, Martín, como esposo y portador del poder notarial, tendría control total. Podría tomar todas las decisiones médicas, podría acceder a todas las cuentas, podría vender la casa, y yo, como un abuelo anciano sin derechos legales sobre mi propio nieto, quedaría marginado, tal vez compensado con visitas supervisadas si me portaba bien y no hacía preguntas. Y si en algún momento Lucía se volvía un problema, si los médicos cuestionaban su condición, si yo empezaba a hacer demasiado ruido, bueno, las complicaciones pasan. Los pacientes en coma pueden deteriorarse, pueden contraer infecciones, pueden sufrir paros cardíacos. Y entonces Martín sería el viudo trágico, el padre soltero heroico, el heredero de todo lo que Elena y yo habíamos construido en 35 años de trabajo y amor. La rabia que sentía era física, un fuego que quemaba en mi pecho y me hacía apretar los puños hasta que las uñas se clavaban en mis palmas. Estas personas habían entrado en nuestras vidas como parásitos, habían identificado nuestras vulnerabilidades con precisión quirúrgica y habían ejecutado su plan con una crueldad calculada que quitaba el aliento. Y lo habrían salido con la suya si no hubiera vuelto al hospital esa noche, si no hubiera escuchado su conversación. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana. Patricia estaría despierta. Siempre había sido madrugadora. Tomé el teléfono y marqué su número. Respondió al tercer timbre, su voz clara y profesional. Patricia Robles. Patricia, soy Alejandro Morales. Necesito tu ayuda. Es sobre Lucía. Hubo una pausa. Alejandro, lo siento mucho. Me enteré de lo de Lucía. Debe ser devastador para ti. Eso es lo que necesito hablar contigo. Patricia, Lucía no está muerta. Está viva, pero la tienen sedada en el Hospital San Rafael. Su esposo y su familia están involucrados en algo terrible. Necesito tu ayuda para exponerlos y salvarla. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, con voz cuidadosa, Alejandro, eso es una acusación muy seria. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Completamente seguro. Los escuché, Patricia. Los escuché hablando sobre mantenerla sedada, sobre quedarse con su herencia. Y he encontrado evidencia de que esta familia ha hecho cosas así antes. Por favor, confía en mí. Confía en la memoria de Elena. Ella te querría ayudar a nuestra hija. Escuché a Patricia inhalar profundamente. Cuando habló de nuevo, su voz era firme. Está bien. Reúnete conmigo en mi oficina en el Hospital Central a las 9. Pero Alejandro, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Necesitamos evidencia irrefutable. Y necesitamos actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Patricia. No sabes lo que significa esto para mí. Elena era mi mejor amiga. Lucía es como una sobrina para mí. Haré todo lo que pueda. Colgué y me permití un momento de alivio. No estaba solo en esto. Pero el alivio fue breve.
reemplazado por una determinación fría y dura. Los Sandoval habían declarado la guerra a mi familia. Ahora era tiempo de contraatacar. Patricia Robles me recibió en su oficina con un abrazo que me hizo sentir, por primera vez en días, que no estaba completamente solo en esta pesadilla. Su oficina en el Hospital Central era espaciosa y luminosa, con ventanas que daban a un jardín interno y paredes llenas de diplomas y fotografías de niños que había ayudado a lo largo de su carrera. En una de las fotos, Elena, Patricia y Lucía aparecían juntas en un día de campo de hace años. Mi garganta se cerró al verla. «Siéntate, Alejandro», dijo Patricia, señalando una silla frente a su escritorio. «Cuéntame todo desde el principio. No omitas nada». Durante la siguiente hora le relaté cada detalle. La llamada de madrugada, la negativa a dejarme ver a Lucía, mi regreso clandestino al hospital, la conversación que había escuchado, todo lo que había descubierto sobre la familia Sandoval durante mi investigación nocturna. Patricia escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Cuando terminé, Patricia dejó su pluma y se reclinó en su silla, procesando todo lo que le había dicho. «Esto es incluso peor de lo que imaginaba cuando me llamaste. Si lo que dices es cierto, estamos hablando de intento de asesinato, fraude, conspiración. Alejandro, esta gente es peligrosa». «Lo sé», respondí. «Por eso necesito tu ayuda. Necesito pruebas que puedan usar las autoridades. Necesito sacar a Lucía de ese lugar antes de que sea demasiado tarde». Patricia asintió lentamente. «El primer paso es verificar el estado médico real de Lucía. Mencionaste a un doctor Valenzuela. Ese nombre me suena familiar». Giró hacia su computadora y comenzó a teclear. «Aquí está. Doctor Héctor Valenzuela Soto, obstetra, tiene privilegios en 3 hospitales privados incluyendo el San Rafael. Y mira esto». Patricia entrecerró los ojos mirando la pantalla. «Tiene varias quejas en su expediente profesional. 2 demandas por negligencia médica que fueron resueltas fuera de corte, y una investigación de la Comisión de Bioética hace 3 años por prácticas cuestionables relacionadas con el uso de sedantes en pacientes posparto». «¿Qué tipo de prácticas cuestionables?», pregunté, inclinándome hacia adelante. «Según esto, varias pacientes reportaron haber estado sedadas por periodos más largos de lo médicamente necesario después de cesáreas complicadas. Algunas alegaron que no podían recordar días enteros. La investigación fue cerrada por falta de evidencia concluyente, pero claramente hay un patrón». Patricia me miró con preocupación. «Este hombre tiene un historial. Si los Sandoval lo buscaron específicamente, sabían exactamente qué tipo de doctor necesitaban. Uno dispuesto a doblar las reglas por el precio correcto». «¿Puedes conseguir acceso al expediente médico de Lucía en el San Rafael?», pregunté. Patricia negó con la cabeza. «No tengo privilegios en ese hospital, y solicitar el expediente sin ser su médico tratante levantaría banderas rojas. Pero conozco a alguien que podría ayudar». Tomó su teléfono y marcó un número. «¿Enfermera Delgado? Soy la doctora Robles del Hospital Central. ¿Tiene un momento para hablar?». La conversación que siguió fue breve pero reveladora. Patricia colgó con expresión pensativa. Esa era Marta Delgado, enfermera en el turno nocturno del San Rafael. Trabajó conmigo hace años antes de transferirse allá. Le pregunté, con mucha discreción, sobre cualquier caso inusual en maternidad últimamente. Mencionó a una paciente joven que supuestamente murió por complicaciones de parto, pero cuyo cuerpo nunca fue trasladado a la morgue del hospital. En cambio, la familia contrató un servicio funerario privado que vino a recogerla directamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esa tiene que ser Lucía. Pero si su cuerpo nunca fue a la morgue del hospital, ¿dónde está realmente? Exactamente la pregunta correcta, dijo Patricia. También mencionó que la paciente está en la habitación 307, la misma que mencionaste, y que está bajo cuidados paliativos especiales, con acceso restringido. Solo el doctor Valenzuela y la familia inmediata pueden entrar. Marta dijo que le pareció extraño porque generalmente los cuidados paliativos se dan a pacientes terminales, no a víctimas de complicaciones de parto que supuestamente ya murieron. «Entonces tenemos confirmación de que Lucía está viva y sedada en esa habitación», dije, sintiendo una mezcla de alivio y urgencia. «¿Qué hacemos ahora?». Patricia se mordió el labio pensando.
Necesitamos más que sospechas y testimonios de segunda mano. Necesitamos evidencia documental. El expediente médico de Lucía, las órdenes de medicación, los registros de signos vitales, y necesitamos testimonio directo de alguien dentro del hospital dispuesto a declarar. ¿Marta Delgado estaría dispuesta? Posiblemente, pero está asustada. Me dijo que hay rumores de que el doctor Valenzuela tiene conexiones poderosas y que cruzarlo puede ser peligroso para la carrera de alguien. Necesitaríamos protegerla si testifica. Pensé por un momento. ¿Qué tal si entramos al hospital y documentamos el estado de Lucía nosotros mismos? Fotos, video, algo que demuestre que está viva. Patricia negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Si te atrapan, los Sandoval podrían acusarte de intrusión o acoso. Peor aún, podrían mover a Lucía a otro lugar donde no podríamos encontrarla. No, necesitamos ser más inteligentes. Entonces, ¿qué sugieres? La frustración se filtraba en mi voz. Necesitamos un aliado dentro de la estructura legal. Alguien que pueda obtener una orden judicial para acceder al expediente médico de Lucía y, potencialmente, ordenar una evaluación médica independiente. Patricia tamborileó sus dedos en el escritorio. Conozco a un fiscal, Manuel Salazar. Trabajamos juntos en un caso de abuso infantil hace 2 años. Es honesto, meticuloso y no le gusta la corrupción. Si le presentamos lo que tenemos, podría estar dispuesto a abrir una investigación preliminar. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?, pregunté con ansiedad. Cada día que Lucía pasa sedada aumenta el riesgo de daño permanente. Lo sé, Alejandro, pero si actuamos precipitadamente y alertamos a los Sandoval antes de tener un caso sólido, podrían borrar evidencia, o, como dije, mover a Lucía. Dame 24 horas para contactar a Salazar y presentarle la situación. Mientras tanto, tú necesitas mantenerte alejado del Hospital San Rafael y de la familia Sandoval. No vayas a esa reunión en la funeraria. Ya les envié un mensaje diciendo que estaba demasiado alterado para ir. Mentí. En realidad, simplemente no había respondido sus llamadas. Patricia me miró con escepticismo, pero no presionó. Bien, hay otra cosa que necesitamos investigar: las finanzas. Si esto es sobre dinero, como sospechamos, necesitamos documentar todas las transferencias y cambios en las cuentas de Lucía desde que se casó con Martín. ¿Tienes acceso a esa información? Tengo algunos documentos, pero no todo. Lucía me agregó como beneficiario en su testamento original, pero ese fue cambiado después de casarse. No sé qué dice el nuevo. Necesitamos conseguir una copia de ese testamento y de cualquier poder notarial que firmó. Eso podría demostrar influencia indebida, especialmente si fueron firmados bajo presión o sin representación legal independiente. Patricia hizo otra nota. También deberíamos investigar si hay una póliza de seguro de vida. Las familias como los Sandoval no dejan eso al azar. La mención del seguro me hizo recordar algo. Elena tenía una póliza, $500,000 con Lucía como beneficiaria. Pero cuando murió, Lucía mencionó que Martín la había convencido de obtener su propia póliza. Para proteger al bebé, dijo. No sé los detalles. Patricia y yo intercambiamos miradas sombrías. Una póliza de seguro de vida hacía que el plan de los Sandoval fuera aún más claro y más siniestro. Eso lo confirma, dijo Patricia en voz baja. Esto fue premeditado desde el principio. Me puse de pie, incapaz de quedarme sentado por más tiempo. Caminé hacia la ventana y miré el jardín abajo, donde médicos y enfermeras tomaban su descanso, ajenos al drama que se desarrollaba pisos arriba. Patricia, mi hija está acostada en una cama de hospital, drogada contra su voluntad, mientras esos monstruos planean su futuro como si fuera una propiedad a dividir. Y yo estoy aquí, hablando de procedimientos legales y recolección de evidencia. Cada fibra de mi ser quiere ir allá ahora mismo, sacarla de esa habitación y llevarla a casa. Patricia se acercó y puso una mano en mi hombro. Lo sé, y lo haremos, te lo prometo. Pero si entramos como un toro en una tienda de cristal, Lucía podría terminar muerta de verdad. Estas personas ya han matado antes, Alejandro. Marcos Fuentes, probablemente otros que no conocemos. No van a dejar que su plan se desmorone sin pelear. Tenía razón, lo sabía, pero la impotencia era insoportable. ¿24 horas dijiste? 24 horas. Para mañana a esta hora tendremos un plan de acción con respaldo legal. Te lo prometo. Asentí, aunque cada instinto me gritaba que actuara ahora. Está bien, ¿qué hago mientras tanto? Mantén un perfil bajo,
No respondas llamadas de los Sandoval. Y Alejandro, ten cuidado. Si sospechan que sabes algo, podrían considerarte una amenaza. Esas palabras me acompañaron mientras salía del Hospital Central y conducía de regreso a casa. Los Sandoval me consideraban un viejo tonto y sentimental, fácil de manipular. Esa era mi única ventaja. Pero esa ventaja desaparecería en el momento en que supieran que había descubierto su plan. Mi teléfono sonó. Era Martín. Dejé que fuera a buzón de voz. Las 24 horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me encerré en casa, ignorando las llamadas insistentes de Martín y los mensajes cada vez más agresivos de doña Remedios. Alejandro, entendemos su dolor, pero hay asuntos urgentes que atender. El funeral debe ser esta semana. El bebé necesita ser dado de alta pronto. Debemos hablar. Cada mensaje era una amenaza apenas velada, un recordatorio de que tenían algo que yo quería desesperadamente. Acceso a mi nieto. Pero no podía pensar en eso ahora. Tenía trabajo que hacer. Patricia me había enviado una lista de documentos que necesitábamos obtener, registros bancarios, el Nuevo Testamento de Lucía, documentos de la póliza de seguro, cualquier correspondencia entre Lucía y la familia Sandoval. Algunos de estos documentos estaban en mi casa, en el estudio donde Lucía guardaba copias de papeles importantes. Otros requerirían investigación más profunda. Pasé la mañana revisando cada cajón, cada archivo, cada carpeta en el estudio. Encontré el testamento original de Lucía, el que había hecho 2 años atrás después de la muerte de Elena. Era simple y directo, todo para mí en caso de su muerte, con provisiones para donaciones caritativas a las organizaciones que Elena había apoyado. Pero el Nuevo Testamento, el que según los registros públicos había sido firmado la semana pasada, no estaba allí. Sin embargo, sí encontré algo interesante, una copia de una póliza de seguro de vida de una compañía llamada Seguros Providencia. La póliza era por 2 millones de pesos, una cantidad que me sorprendió. Lucía nunca había mencionado una suma tan grande. El beneficiario primario era Martín Sandoval García. El beneficiario secundario, en caso de que Martín no pudiera cobrar, era Remedios Villarreal de Sandoval. Yo no aparecía en ninguna parte del documento. Lo que más me inquietó fue la fecha. La póliza había sido emitida hace apenas 6 meses, justo cuando Lucía me había llamado llorando para decirme que estaba embarazada y asustada. ¿La habían presionado para firmar esto? ¿Le habían dicho que era por el bien del bebé? La firma en el documento se veía temblorosa, no como la letra firme y segura que conocía de mi hija. Tomé fotografías de cada página con mi teléfono y se las envié a Patricia. Su respuesta llegó minutos después. Esto es oro. Demuestra motivo. ¿Puedes conseguir registros bancarios? Los registros bancarios fueron más difíciles. Lucía y yo habíamos sido cotitulares de una cuenta de ahorros que Elena había abierto para ella cuando era adolescente. Pero después de casarse, Lucía había abierto cuentas nuevas con Martín. Yo no tenía acceso a esas. Sin embargo, recordé que Lucía había usado el mismo banco durante años, Banco Nacional del Centro, y el gerente, Rodrigo Campos, había sido amigo de la familia durante una década. Llamé a Rodrigo y le expliqué que necesitaba información sobre las cuentas de mi hija debido a una emergencia familiar. Rodrigo fue cauteloso al principio, citando políticas de privacidad, pero cuando mencioné que Lucía estaba en coma y que sospechaba de actividad fraudulenta, su tono cambió. Alejandro, oficialmente no puedo darte acceso a las cuentas sin una orden judicial, pero puedo decirte que he notado actividad inusual en las cuentas de Lucía en los últimos meses. Transferencias grandes, cambios en los beneficiarios, movimientos que no coinciden con su patrón histórico. ¿Qué tipo de transferencias?, pregunté, mi pulso acelerándose. No puedo darte detalles específicos por teléfono, pero si vienes al banco mañana y traes documentación que demuestre que tienes un interés legítimo en proteger los activos de tu hija, puedo trabajar contigo dentro de lo que la ley me permite. Y Alejandro, sugiero que traigas a un abogado. Agradecí a Rodrigo y llamé inmediatamente a Patricia para informarle. Ella me dijo que contactaría al fiscal Salazar para ver si podía acelerar algún tipo de orden preliminar que me diera acceso temporal a la información financiera de Lucía. Mientras tanto, agregó, tengo noticias. Hablé con Marta Delgado nuevamente. Está dispuesta a reunirse contigo esta noche, pero tiene que ser en un lugar discreto.
Está asustada, Alejandro, muy asustada. Esa noche, a las 8, me reuní con Marta Delgado en un café pequeño en las afueras de la ciudad, lejos del Hospital San Rafael. Marta era una mujer de unos 40 años, con el aspecto cansado de alguien que ha trabajado demasiados turnos nocturnos. Se veía nerviosa, sus ojos escaneando constantemente el café, como si esperara que alguien la estuviera siguiendo. «Gracias por reunirte conmigo», dije cuando me senté frente a ella. «Sé que esto es difícil. La doctora Robles dice que puedo confiar en usted», respondió Marta en voz baja. «Y después de lo que he visto, alguien tiene que hacer algo. Cuéntame todo», le pedí. Marta tomó un sorbo de su café antes de hablar. «Su hija está en la habitación 307, como ya sabe. Llegó hace 3 días con trabajo de parto prematuro. El parto fue por cesárea de emergencia, pero no hubo complicaciones mayores. El bebé nació saludable. Lucía también estaba bien inicialmente. Cansada, débil por la pérdida de sangre, pero estable. Entonces, ¿qué pasó? El doctor Valenzuela ordenó sedación para ayudarla a descansar. Eso no es inusual después de una cesárea difícil, pero la dosis que ordenó era excesiva. Y luego, en lugar de reducir la sedación gradualmente como es protocolo, la aumentó. Para el segundo día, Lucía estaba completamente inconsciente. Técnicamente, está en coma inducido. Mi estómago se revolvió. Y nadie cuestionó esto. «Yo lo hice», dijo Marta, su voz temblando ligeramente. Le pregunté al doctor Valenzuela por qué mantenía a la paciente tan profundamente sedada. Me dijo que había riesgo de convulsiones postparto y que era precautorio. Pero Alejandro, he sido enfermera durante 20 años. He visto miles de casos de parto. Esto no es normal. Y luego vino la orden de no resucitar. ¿Qué? La palabra salió como un grito ahogado. El doctor Valenzuela presentó un formulario firmado por el esposo de Lucía, Martín Sandoval, solicitando que no se tomen medidas extraordinarias para resucitarla en caso de paro cardíaco o respiratorio. Está en el expediente médico, legal y vinculante. Las implicaciones de esto me golpearon como un martillo. No solo tenían a Lucía sedada e indefensa, sino que habían preparado el terreno para dejarla morir naturalmente, si decidían que era momento de finalizar su plan. ¿Tienes copia de ese formulario? Marta vaciló. Podría meterme en muchos problemas por esto. Sacó su teléfono y me mostró una fotografía borrosa de un documento. No podía leer todos los detalles, pero vi la firma de Martín claramente. No puedo darte el original, pero esto prueba que existe. ¿Puedes testificar sobre lo que has visto? ¿Sobre las dosis de sedación? ¿Sobre el formulario de no resucitar? Si hay protección legal para mí, sí. Pero Alejandro necesita entender algo. El doctor Valenzuela tiene influencia en ese hospital. Varios administradores están en deuda con él. Si hago esto, probablemente pierda mi trabajo. Tal vez peor. Te protegeremos, prometí, aunque no estaba completamente seguro de cómo. Y Marta, hay algo más que necesito saber. ¿El bebé, mi nieto, está realmente bien? Por primera vez, Marta sonrió levemente. El bebé está perfecto. Un niño hermoso y saludable. 3 kilos, sin complicaciones. Está en el área de cuneros, no en cuidados intensivos. La familia Sandoval viene a verlo regularmente, pero su sonrisa se desvaneció. Pero no permiten que nadie más se acerque. Han dado órdenes estrictas de que solo ellos pueden visitarlo. ¿Puedo verlo? ¿Hay alguna manera? Marta negó con la cabeza. No sin levantar sospechas. Lo siento, Alejandro. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Marta agregó. Hay algo más que debería saber. Esta mañana escuché a doña Remedios hablando con el doctor Valenzuela en el pasillo. No pude escuchar toda la conversación, pero oí algo sobre acelerar el proceso, y el doctor mencionó algo sobre complicaciones naturales después del parto que nadie cuestionaría. Un frío helado recorrió mi espina dorsal. ¿Cuándo fue esto? Esta mañana, alrededor de las 6. Alejandro, creo que están planeando hacer algo pronto. Creo que el tiempo se está agotando. Le agradecí a Marta por su valentía y nos intercambiamos números de teléfono. Ella prometió mantenerse alerta y avisarme si notaba cualquier cambio en el estado de Lucía o en los planes de la familia Sandoval. Cuando salí del café, llamé inmediatamente a Patricia. Necesitamos actuar ya, le dije sin preámbulo. No tenemos 24 horas.
Creo que van a intentar matar a Lucía muy pronto y lo harán parecer una complicación natural del parto. Patricia maldijo en voz baja. Déjame llamar a Salazar ahora mismo. Si podemos conseguir una orden de emergencia esta noche, hazlo, interrumpí, porque si no lo hacemos para mañana mi hija podría estar realmente muerta. El fiscal Manuel Salazar resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una mirada que evaluaba todo con precisión meticulosa. Patricia y yo nos reunimos con él en su oficina a las 10 de la noche. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente y el edificio gubernamental estaba casi vacío excepto por algunos funcionarios trabajando hasta tarde. Salazar escuchó nuestra presentación sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y entrelazó los dedos. Es una historia extraordinaria, señor Morales, y si es cierta, estamos hablando de delitos graves: secuestro, fraude, intento de asesinato, posiblemente conspiración para cometer homicidio. Pero antes de que pueda actuar, necesito entender algo. ¿Por qué no fue directamente a la policía? Porque la familia Sandoval tiene conexiones, respondí. Tienen influencia en el sistema. Si había ido a la policía local, existe el riesgo de que alguien les avisara antes de que pudiéramos proteger a Lucía. Necesitaba construir un caso primero. Necesitaba aliados en quienes pudiera confiar. Salazar asintió lentamente. Entiendo su precaución, y probablemente fue sabia. He oído hablar de Augusto Sandoval. Su nombre ha aparecido en investigaciones periféricas relacionadas con corrupción en licitaciones públicas, pero nunca hemos podido construir un caso sólido contra él. Es escurridizo y sí, tiene amigos en lugares altos. Tamborileó sus dedos en el escritorio. Lo que me presentan aquí podría ser la oportunidad que hemos estado esperando para finalmente exponer a esta familia. ¿Entonces nos ayudarás?, preguntó Patricia. Sí, pero debemos hacerlo correctamente. Una orden judicial de emergencia para acceder al expediente médico de Lucía y realizar una evaluación médica independiente puede ser obtenida esta noche si presento el caso a un juez que conozco. Sin embargo, necesito algo más sólido antes de ordenar su rescate físico del hospital. Si entramos demasiado pronto sin evidencia irrefutable, los Sandoval podrían alegar que ustedes están perturbados por el duelo, que están viendo conspiraciones donde no las hay. Tenemos el testimonio de la enfermera Delgado, argumenté, que es valioso pero no suficiente por sí solo. Necesitamos evidencia física, los registros de medicación que muestren las dosis excesivas de sedantes, el análisis toxicológico de la sangre de Lucía, el formulario de no resucitar cuestionable. Y lo más importante, necesitamos a Lucía consciente y capaz de testificar sobre lo que le hicieron. Pero si esperamos demasiado, podría estar muerta, protesté, sintiendo la frustración crecer en mi pecho. Salazar se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Señor Morales, entiendo su desesperación. Si fuera mi hija sentiría lo mismo. Por eso voy a hacer algo que técnicamente va más allá de mi autoridad usual. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un formulario. Voy a emitir una orden de protección de emergencia temporal basándome en su testimonio y el de la doctora Robles. Esta orden prohibirá a cualquier persona administrar tratamientos médicos a Lucía sin supervisión de un médico independiente designado por la Corte. También colocará una guardia policial en su habitación, oficialmente para proteger evidencia en una investigación en curso. Esto nos da 12 horas. ¿12 horas para qué?, preguntó Patricia. Para que mi equipo entre al Hospital San Rafael con la orden judicial, confisque el expediente médico de Lucía, tome muestras de sangre para análisis toxicológico y documente su condición actual. La doctora Robles, necesitaré que usted esté presente como experta médica para evaluar a la paciente y determinar si la sedación es médicamente justificable. Patricia asintió firmemente. Estaré allí. Bien. Planeo ejecutar esto a las 6 de la mañana, cuando el hospital esté en cambio de turno y haya confusión natural. Antes de que la familia Sandoval sepa lo que está pasando, tendremos control de la situación y evidencia suficiente para arrestos preliminares. Salazar miró su reloj. Son las 10:30. Necesito 2 horas para preparar los documentos y despertar a un juez. Señor Morales, le sugiero que vaya a casa y descanse. Va a ser un día largo mañana. No puedo descansar sabiendo que mi hija está allí, dije. Entiendo, pero necesito que esté alerta mañana.
Va a necesitar toda su fuerza cuando esto termine. Salazar se puso de pie, señalando que la reunión había terminado. Confíe en mí, señor Morales. He hecho esto muchas veces. Su hija estará a salvo. Patricia y yo salimos del edificio gubernamental juntos. Ella me ofreció quedarme en su casa, pero rehusé. Necesitaba estar en mi propio espacio. Necesitaba estar cerca de los recuerdos de Elena y Lucía. Me abrazó antes de que nos separáramos. Todo va a salir bien, Alejandro. Para mañana a esta hora, Lucía estará libre. Conduje a casa en piloto automático, mi mente dando vueltas. 12 horas. En 12 horas esto podría terminar, o podría empeorar catastróficamente si los Sandoval sospechaban algo y actuaban primero. Entré a mi casa oscura y silenciosa. Encendí solo una lámpara en la sala. Me serví otro whisky, mi tercero o cuarto del día. Ya había perdido la cuenta. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me hizo responder. «¿Hola, señor Morales?» Era una voz de mujer que no reconocí, joven y nerviosa. «Sí, ¿quién es?» «Mi nombre es Valeria Ochoa. Sé que no me conoce, pero necesito hablar con usted sobre Martín Sandoval y su familia». El nombre me golpeó como un rayo. Valeria Ochoa, la exprometida de Martín de hace 5 años. La que había desaparecido después de romper su compromiso. «¿Cómo conseguiste mi número?» «He estado siguiendo las noticias locales en línea. Vi el anuncio de la muerte de su hija en redes sociales, publicado por la familia Sandoval, pero algo me pareció extraño en el anuncio, en la forma en que lo redactaron. Me recordó a lo que me pasó a mí, así que busqué su nombre, encontré su número en el directorio público y decidí arriesgarme. Mi corazón latía aceleradamente. «¿Qué te pasó a ti, Valeria?» Hubo una pausa larga. Cuando habló de nuevo su voz temblaba. «Casi me matan, señor Morales. Martín y su familia casi me mataron, y lo habrían logrado si no hubiera escapado. Necesito verte. ¿Dónde estás?» «En Guadalajara, pero puedo manejar de regreso. Tardaré unas 6 horas. ¿Podemos reunirnos mañana temprano?» «Sí, sí, por supuesto. Pero Valeria, si sabes algo que pueda ayudar a salvar a mi hija, necesito saberlo ahora». Valeria empezó a hablar, y lo que me contó durante la siguiente hora me heló la sangre, pero también confirmó cada una de mis sospechas. Hace 5 años, Valeria había sido una joven exitosa de 28 años, heredera de un negocio familiar de importación. Su padre había muerto recientemente, dejándola como única dueña. Martín la había perseguido románticamente, había sido encantador y atento. Se comprometieron después de solo 6 meses de noviazgo. «Todo cambió después del compromiso», dijo Valeria. «Martín empezó a ser controlador. Quería saber dónde estaba todo el tiempo, con quién hablaba. Su familia comenzó a involucrarse en mi negocio, ofreciendo ayuda y consejo. Doña Remedios me convenció de hacer a Martín signatario de mis cuentas bancarias para facilitar los gastos de la boda. ¿Y luego qué pasó? Empecé a notar discrepancias en las cuentas, dinero que desaparecía. Cuando confronté a Martín, se puso furioso. Me dijo que estaba siendo paranoica, que su familia solo estaba tratando de ayudar, pero yo sabía que algo estaba mal. Contraté a un auditor en secreto. Valeria hizo una pausa. El auditor descubrió que habían transferido casi $500,000 de mis cuentas a cuentas controladas por la familia Sandoval. Cuando presenté esto a Martín, él me atacó físicamente. Dios mío. Logré escapar y fui a la policía, pero los Sandoval tienen amigos allí. La investigación fue saboteada. Entonces intentaron algo diferente. Una noche alguien entró a mi casa. Logré escapar por una ventana trasera. Al día siguiente, encontraron mi coche destrozado en un barranco. Los Sandoval difundieron el rumor de que había tenido un colapso nervioso, que estaba inestable emocionalmente. Tuve que huir de la ciudad y empezar de nuevo con un nombre diferente. ¿Por qué no fuiste a las autoridades federales? Porque tenía miedo, señor Morales. Tenía 23 años. Estaba traumatizada, y ellos tenían recursos y conexiones que yo no tenía. Me convencí de que simplemente sobrevivir y reconstruir mi vida lejos de ellos era suficiente. Su voz se quebró, pero cuando vi lo de su hija, supe que no podía quedarme callada. No podía dejar que le hicieran a otra mujer lo que casi me hacen a mí. Le conté a Valeria todo sobre la situación de Lucía y el plan que Salazar ejecutaría en la mañana. Necesito que vengas y hables con el fiscal. Tu testimonio podría ser crucial para demostrar un patrón de conducta.
Estaré allí, prometió Valeria. Salgo ahora mismo. Después de colgar, me senté en la oscuridad, procesando todo. Valeria había sido una prueba de concepto para los Sandoval. Habían perfeccionado su método con ella antes de aplicarlo a Lucía. La diferencia era que Lucía estaba embarazada, lo que les daba aún más control y más motivación financiera. A las 4 de la mañana, mi teléfono sonó nuevamente. Era Marta Delgado, su voz urgente y asustada. Alejandro necesita venir al hospital ahora. Algo está pasando. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El doctor Valenzuela acaba de llegar. No debería estar aquí a esta hora. Y trajo algo, una bolsa médica. Entró a la habitación de Lucía. Alejandro, creo que van a hacer algo ahora. No esperé a escuchar más. Colgué, agarré mis llaves y corrí hacia mi coche. Conduje como un loco a través de las calles vacías de la madrugada, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Llamé a Patricia mientras manejaba. El doctor Valenzuela está en el hospital. Marta cree que van a hacer algo ahora. Voy para allá, respondió Patricia inmediatamente. Llama a Salazar, dile que necesitamos actuar ya. Marqué el número de Salazar. Contestó con voz somnolienta, pero se despertó rápidamente cuando le expliqué la situación. Maldición. Está bien, llamo a mi equipo. Estaremos allí en 20 minutos. Señor Morales, no entre al hospital hasta que lleguemos. Si lo ven, podrían acelerar lo que sea que estén planeando. No puedo esperar si están a punto de matar a mi hija. Alejandro, escúcheme. Si entra y causa una escena, podrían alegar que está perturbado, llamar a seguridad y en el caos que sigue, hacer lo que quieran con Lucía. Necesito que confíe en mí. Estaré allí en 15 minutos. Llegué al Hospital San Rafael y me estacioné donde pudiera ver la entrada, pero sin ser obvio, cada minuto se sentía como una hora. A las 4:30 vi que Patricia llegaba. Me llamó. Estoy aquí. ¿Dónde está Salazar? Dice que viene en camino. No podemos esperar más, Alejandro. Voy a entrar como médico consultante. Si alguien pregunta, diré que estoy allí para una emergencia pediátrica. Tú sígueme en 5 minutos, pero mantente en las sombras. Patricia entró al hospital con la confianza de alguien que pertenecía allí. Esperé 5 minutos que se sintieron como una eternidad. Luego la seguí. El hospital estaba silencioso, solo el zumbido de máquinas y el ocasional pitido de monitores. Subí por las escaleras hasta el 3er piso. Cuando llegué al pasillo que conducía a la habitación 307, vi a Patricia hablando con Marta Delgado. Me acerqué cautelosamente. ¿Qué está pasando? El doctor Valenzuela salió hace 2 minutos, susurró Marta. Dejó instrucciones de que nadie entre a la habitación durante 1 hora. Dijo que había administrado un tratamiento especial y que la paciente necesitaba descansar sin interrupciones. Patricia y yo intercambiamos miradas de horror. ¿Qué clase de tratamiento?, preguntó Patricia. No lo dijo, solo actualizó el expediente médico y se fue. Patricia se dirigió directamente a la habitación 307. Voy a entrar. Doctora, el doctor Valenzuela específicamente dijo, soy médico. Tengo el derecho y la obligación de evaluar a una paciente si sospecho que está en peligro. Patricia abrió la puerta y yo la seguí. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por los monitores médicos, y allí, en la cama, estaba Lucía, mi bebé, mi niña. Parecía tan pequeña, tan frágil, rodeada de tubos y cables. Su piel era pálida, sus labios levemente azulados. Patricia se movió inmediatamente a su lado, revisando los monitores, los signos vitales. Sus signos están bajando, dijo Patricia con voz tensa. Presión arterial cayendo, frecuencia cardíaca irregular. Alejandro, creo que le dio algo. Necesito ver qué medicamentos le administró. Revisó la bolsa de Quaive, el registro en el monitor. Esto no está bien. Esta combinación de sedantes es demasiado, es letal. Podemos revertirlo. Mi voz sonaba extraña, distante. Puedo intentarlo, pero necesito autorización y equipo que no tengo aquí. Y si empiezo a intervenir sin órdenes oficiales, podría perder mi licencia médica. Patricia me miró y vi en sus ojos la misma decisión que sentía en mi corazón. Al diablo con eso. Voy a salvar a esta niña. Patricia salió corriendo de la habitación para conseguir medicamentos. Me quedé junto a la cama de Lucía tomando su mano fría. Aguanta, mi amor. Aguanta un poco más. Ya casi estamos ahí. Los monitores emitieron un pitido de alarma.
La frecuencia cardíaca de Lucía había caído peligrosamente. Patricia regresó corriendo con una bandeja de medicamentos y una enfermera que no conocía. «Es naloxona. Puede revertir el exceso de opiáceos», explicó mientras preparaba una inyección. En ese momento la puerta se abrió violentamente. Martín entró, seguido de doña Remedios y el doctor Valenzuela. «¿Qué demonios están haciendo?», gritó Martín. «Salgan de esta habitación ahora. Su esposa está muriendo por una sobredosis de sedantes», dijo Patricia firmemente, sin dejar de trabajar. «Y tengo la obligación legal de salvarla». «Usted no tiene autoridad aquí», intervino el doctor Valenzuela. «Yo soy el médico tratante. Exijo que se retire inmediatamente o llamaré a seguridad». «Llámelos», respondí, mi voz saliendo como un gruñido. «Porque cuando lleguen les diré exactamente lo que has estado haciendo. Asesino». Doña Remedios me miró con ojos fríos como el hielo. «Alejandro, está claramente alterado. Ha perdido a su hija y no está pensando racionalmente. Martín, llama a seguridad. Este hombre está perturbado». Pero antes de que Martín pudiera moverse, la voz de autoridad de Manuel Salazar resonó desde la puerta. «Nadie va a ninguna parte. Soy el fiscal Manuel Salazar y tengo una orden judicial». Detrás de él, 4 policías estatales entraron a la habitación. Salazar se acercó a Martín con un documento. «Martín Sandoval García tiene el derecho de permanecer en silencio». El caos que siguió fue casi surrealista. Martín intentó argumentar, luego amenazar, finalmente suplicar, mientras los policías lo esposaban. Doña Remedios mantenía una máscara de indignación fría, insistiendo en que esto era un error grotesco, que sus abogados destruirían a todos los involucrados. El doctor Valenzuela intentó huir, pero fue detenido antes de llegar al elevador. Sus protestas de inocencia sonaban huecas incluso para él. Patricia trabajó frenéticamente para estabilizar a Lucía mientras más personal médico llenaba la habitación. Los medicamentos comenzaron a hacer efecto lentamente. El ritmo cardíaco de Lucía se estabilizó, su presión arterial subió gradualmente, pero seguía inconsciente, su cuerpo luchando contra los venenos que le habían administrado durante días. «Va a necesitar días, posiblemente semanas de cuidados intensivos para recuperarse completamente», explicó Patricia mientras coordinaba el traslado de Lucía a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central, lejos del San Rafael y de cualquier influencia de los Sandoval. «El daño neurológico por la sedación prolongada puede ser permanente, Alejandro. No sabemos qué tanto hasta que despierte». Esas palabras me aterrorizaron, pero al menos mi hija estaba viva, estaba respirando. Tenía una oportunidad. Salazar me encontró en la sala de espera 1 hora después. «Hemos arrestado a Martín Remedios y Augusto Sandoval, junto con el doctor Valenzuela. Roberto y Fernanda están siendo localizados en este momento. El expediente médico de Lucía está siendo confiscado como evidencia. Y hay algo más que necesita saber». «¿Qué?» «Encontramos el testamento nuevo de Lucía en la oficina de Fernanda. Está fechado la semana pasada, pero los expertos en documentos ya han confirmado preliminarmente que la firma fue falsificada. Lucía nunca firmó ese documento. También encontramos registros de transferencias bancarias no autorizadas de las cuentas de Lucía a cuentas controladas por la familia Sandoval. Estamos hablando de casi 2 millones de pesos robados en los últimos 6 meses. La magnitud de la traición me golpeó de nuevo. ¿Y mi nieto? El bebé está siendo trasladado al Hospital Central también, bajo protección de servicios infantiles temporalmente, hasta que determine quién tiene custodia legal. Como abuelo materno, y dado que el padre está bajo arresto, usted tiene una fuerte posibilidad de obtener custodia, al menos temporalmente. Por primera vez en días, sentí algo parecido a esperanza. ¿Puedo verlo?, Salazar asintió. «En unas horas, cuando esté instalado en el central. Primero, necesito su declaración completa para el expediente». Pasé las siguientes 3 horas relatando cada detalle de la pesadilla, desde la llamada de madrugada hasta este momento. Salazar grabó todo, tomó notas exhaustivas, hizo preguntas precisas. Cuando terminamos, Valeria Ochoa había llegado. Su testimonio sobre su propia experiencia con los Sandoval proporcionó el patrón de conducta que Salazar necesitaba para construir un caso criminal sólido. A las 10 de la mañana, finalmente me permitieron ver a mi nieto. Estaba en una cunita en el área de neonatología, envuelto en una manta azul.
sus pequeños puños cerrados junto a su rostro perfecto. Era hermoso, la imagen de Lucía cuando era bebé. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras lo miraba a través del cristal. «Hola, pequeño», susurré. «Soy tu abuelo Alejandro. Tu mamá está luchando muy fuerte para conocerte, y yo voy a cuidar de ambos, te lo prometo». Una enfermera me sonrió. «¿Quiere cargarlo?». Me lavé las manos y me puse una bata. Cuando colocaron a mi nieto en mis brazos por primera vez, el peso de él, su calor, su pequeño corazón latiendo contra mi pecho, algo roto dentro de mí comenzó a sanar. Este pequeño ser era el futuro, era esperanza, era la razón por la que todo lo que había pasado había valido la pena. Los días siguientes fueron un torbellino. Los Sandoval fueron formalmente acusados de múltiples cargos: intento de asesinato, fraude, falsificación, conspiración criminal. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia. «Familia prominente acusada de intentar asesinar a nuera por herencia», gritaban los titulares. Más víctimas comenzaron a aparecer, otras mujeres que habían sido manipuladas o atacadas por la familia Sandoval a lo largo de los años. Lucía permaneció en coma durante 5 días más. Patricia coordinó su cuidado personalmente, asegurándose de que recibiera el mejor tratamiento posible. Yo pasaba mis días dividido entre su habitación y el cunero, hablándole a mi hija inconsciente sobre su hijo hermoso, sobre cómo pronto estaría en casa, sobre cómo la pesadilla había terminado. El 6.º día sus dedos se movieron cuando le hablaba. El 7.º día sus ojos se abrieron brevemente antes de cerrarse de nuevo. Y el 8.º día, cuando estaba leyéndole un libro que solíamos leer cuando era niña, sus ojos se abrieron y me enfocaron. «Papá». Su voz era apenas un susurro ronco. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». La recuperación de Lucía fue lenta pero constante. Los primeros días después de despertar fueron los más difíciles. Estaba confundida, asustada, fragmentos de memoria regresando en oleadas que la dejaban sollozando en mis brazos. Le conté todo gradualmente, con Patricia presente para apoyarla médicamente y emocionalmente. El horror de lo que Martín y su familia habían intentado hacerle la dejó devastada, pero también furiosa. Esa furia, curiosamente, se convirtió en fuerza. «Quiero testificar», me dijo una semana después de despertar. Todavía estaba débil, conectada a algunos monitores, pero su determinación era inquebrantable. «Quiero que enfrenten justicia por lo que hicieron. No solo a mí, sino a Valeria, a todas las otras mujeres». El juicio comenzó 3 meses después. Para entonces, Lucía había recuperado la mayor parte de su fuerza física, aunque el trauma psicológico requeriría años de terapia. Yo había obtenido custodia temporal de mi nieto, a quien Lucía nombró Alejandro Jr., Ale para abreviar. Verla sostener a su hijo por primera vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas, diciéndole: «Mamá está aquí, mamá siempre va a protegerte», fue uno de los momentos más hermosos y desgarradores de mi vida. El juicio fue un espectáculo mediático. La fiscal asignada al caso, trabajando con Salazar, construyó un argumento devastador. Presentaron el expediente médico mostrando las dosis excesivas de sedantes, el testimonio de Marta Delgado sobre las instrucciones sospechosas del doctor Valenzuela, los registros financieros demostrando el robo sistemático, el testamento falsificado, la póliza de seguro sospechosa. Valeria testificó sobre su experiencia, su voz temblando pero clara. Otras 2 mujeres que habían sido víctimas de esquemas similares también dieron testimonio. Los abogados de los Sandoval intentaron argumentar que todo era un malentendido, que Martín amaba a Lucía, que las dosis de sedantes eran médicamente justificables, que las transferencias financieras habían sido autorizadas. Pero cuando Lucía subió al estrado, todo cambió. Habló con claridad devastadora sobre cómo Martín la había aislado de sus amigos, había controlado cada aspecto de su vida, la había manipulado psicológicamente hasta que dudaba de su propia realidad. Describió los días que recordaba antes de ser sedada, cómo había rogado ver a un médico diferente porque sentía que algo estaba mal, cómo Martín y su familia habían ignorado sus súplicas. «Me estaban matando lentamente», dijo Lucía, mirando directamente a Martín, «y lo habrían logrado si no fuera por mi padre. Él nunca dejó de luchar por mí, nunca dejó de creer que algo estaba mal. Me salvó la vida». El jurado deliberó durante solo 4 horas. Martín fue declarado culpable de intento de asesinato.
fraude y conspiración, sentenciado a 25 años. Doña Remedios recibió 20 años por conspiración y fraude. Don Augusto, 18 años. Roberto y Fernanda, 15 años cada uno como cómplices. El doctor Valenzuela perdió su licencia médica permanentemente y recibió 20 años por su papel en el esquema. Cuando se leyó el veredicto, Lucía apretó mi mano. No había triunfo en su expresión, solo alivio. Justicia no devolvía el tiempo perdido, no borraba el trauma, pero cerraba un capítulo oscuro. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Lucía se mudó de regreso a casa conmigo y con pequeño Ale. Vendimos el departamento que había compartido con Martín y recuperamos los fondos robados a través de acciones legales. Lucía regresó lentamente a su trabajo de diseño, comenzando desde casa, reconstruyendo su confianza paso a paso. Pequeño Ale creció rodeado de amor. A los 6 meses, estaba gateando por toda la casa llenándola de risa. Lucía se transformó en una madre extraordinaria, aunque frecuentemente me confesaba sus miedos y dudas. ¿Qué si no soy suficientemente fuerte? ¿Qué si los errores que cometí lo afectan? Eres la persona más fuerte que conozco, le respondía siempre. Y ese niño tiene la mejor madre del mundo. Además, tiene un abuelo muy entrometido que se asegurará de que ambos estén bien. Un año después del juicio, Lucía conoció a alguien nuevo. Carlos era maestro de primaria, gentil y paciente, alguien que la hizo reír de nuevo. Yo lo interrogué exhaustivamente en su primera visita a casa, probablemente más de lo necesario. Carlos lo tomó con buen humor. Señor Morales, después de todo lo que su familia ha pasado, no esperaría menos. Solo quiero que sepa que respeto profundamente a Lucía y voy a su ritmo. No hay prisa. Eventualmente, di mi bendición. Ver a Lucía feliz de nuevo, verla confiar de nuevo, era todo lo que Elena y yo habríamos querido. Ahora, 2 años después de aquella horrible noche en el hospital, estoy sentado en el jardín viendo a Ale perseguir mariposas. Lucía y Carlos están planeando su boda para el próximo año. Es una ceremonia pequeña, íntima, solo familia y amigos cercanos. Han pasado 5 años desde aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre. Estoy sentado en el mismo estudio donde Elena solía trabajar, donde lloré su pérdida, donde investigué frenéticamente para salvar a mi hija. Pero ahora la habitación está llena de luz solar y dibujos de Ale pegados en las paredes. Lucía está felizmente casada con Carlos. Tienen ahora una hija, mi nieta Isabela, que acaba de cumplir 2 años. Ale tiene 7 y me llama abuelo detective, porque le conté una versión adaptada para niños de cómo salvé a su mamá. Es un niño brillante, curioso, lleno de vida. A veces todavía tengo pesadillas sobre aquella noche, sobre lo cerca que estuvimos de perder a Lucía, pero luego despierto y escucho las risas de mis nietos en la planta baja, huelo el café que Lucía está preparando y recuerdo que ganamos. El amor ganó, la familia ganó. Los Sandoval permanecen en prisión. Ninguno ha mostrado remordimiento real. Martín intentó contactar a Lucía hace 2 años, pidiendo perdón. Ella rechazó la carta sin leerla. Ese capítulo está cerrado, me dijo. Solo miro hacia adelante ahora. Patricia se ha convertido en parte de nuestra familia extendida. Tía Patricia para mis nietos. Marta Delgado también. Valeria Ochoa encontró la fuerza para reconstruir su vida y ahora trabaja con organizaciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica. Dice que testificar en el juicio fue catártico, que le dio cierre. En cuanto a mí, a mis 67 años, he aprendido que nunca eres demasiado viejo para luchar por quienes amas. Elena me enseñó sobre el amor incondicional. Lucía me enseñó sobre la resiliencia. Y mis nietos me enseñan cada día sobre la alegría de vivir en el presente. Si hay una lección en todo esto, es simple. Nunca dudes de tus instintos cuando algo se siente mal. Nunca dejes de luchar por tu familia. Y nunca subestimes el poder del amor de un padre. Soy Alejandro Morales, y esta fue mi historia. ¿Y tú qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Cómo protegerías a tu familia? Déjame saber en los comentarios. Si esta historia te conmovió, te movió, te hizo sentir algo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo significa todo para mí y me permite seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Y no olvides mencionar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber dónde están mis oyentes alrededor del mundo.
Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.